Bueno, gracias a todos por estar aquí y además está la última hora que la verdad cuesta ser el último ponente porque ganas de comer me imagino que tendréis todos y cada uno de vosotros. Bueno, mi ponencia se llama Las falsas profecías mayas del 2012. Me gustaría decir algo antes. Yo soy una persona que no me considero escéptico, todo cabe decirlo, todo lo contrario. Me considero una persona que cree en los misterios, pero siempre digo lo mismo, cuando los misterios existen hay que decirlos y cuando nos hemos equivocado pues tenemos que rectificar, porque rectificar es de sabios. Hay mucha gente que quiere llevar la mentira hasta el final de su recorrido, ¿no? Soy también de los que dice, igual que Manuel Delgado, mi gran maestro y mentor con el que aprendí muchísimo en distintos viajes que he ido haciendo a lo largo de todo el mundo, pues que existe un cambio de era de Piscis a Acuario, y estoy totalmente convencido de ello. Veamos. Yo he basado la conferencia, me voy a poner aquí unas gafas para poder leer. Me he basado la conferencia, que voy a daros, es una conferencia muy cortita, en una serie de preguntas y respuestas sobre el mundo de los mayas. Primera pregunta que uno se puede formular: ¿quiénes fueron los mayas? Parece como si solamente fuera un único pueblo. En realidad son muchos grupos etnios mesoamericanos que comparten una lengua común y que tienen ciertas características físicas. Jamás se vieron a sí mismos como un único pueblo. De hecho, se invadían continuamente los unos a los otros. Ocuparon la zona del Yucatán, estamos hablando del México Bajo, Guatemala, Honduras, Belice y El Salvador. Y ahí se quedaron. Todos los historiadores nos lo dividen de la siguiente forma. Existe lo que se llama un preclásico temprano, que se va del 1800 al 900 a.C., preclásico medio, 900 al 300 a.C., preclásico tardío, 400 al 200 a.C., y este preclásico es lo que consideraríamos hoy en día, o los historiadores denominarían, la etapa olmeca. Hay un clásico temprano que se va del 200 a.C. al 600 después de Cristo, un clásico tardío del 600 al 900 después de Cristo, un clásico terminal del 800 al 1050 después de Cristo, un posclásico temprano, 900 al 1300 después de Cristo, y finalmente hay un posclásico tardío que va del 1350 al 1520 después de Cristo, que es el momento en que llegan los colonizadores españoles a América. El colonial temprano es la época última de la civilización maya, es cuando llegan precisamente estos conquistadores, Cortés, Alvarado y otros, que son los que van a esclavizar a la población y los que le van a sustituir sus dioses por una nueva religión, la religión cristiana. Aparecen las primeras iglesias. Hubieron algunos que permanecieron más tiempo. Por ejemplo, estamos hablando del reino maya de Tayasal, que se encuentra en la zona de Petén, en lo que es Guatemala, y estos fueron independientes de los españoles hasta el 1697. Mucha gente se piensa que los mayas han desaparecido. La verdad es que no. Mayas todavía existen. Hay 4 millones de mayas. Hay cerca de 44 dialectos mayas en estos momentos. ¿A dónde fue la civilización maya? Gran pregunta que se formulan todos los historiadores. ¿Cómo pudo desaparecer una tan grande civilización como esta, ¿no? Se sabe que el periodo clásico termina entre los siglos 8 y 9. Se sabe que la primera vez que desaparecen por una sequía o unas grandes sequías que se producen en torno al 800, 850 y 900 después de Cristo. Se sabe que después comienzan a reconstruir sus ciudades, Palenque, Tikal, Toniná, estas grandes ciudades se empiezan a reconstruir después de estas sequías. En 1519 se construirá la primera villa española, que casualmente se llamará Santa María de la Victoria, en plenas tierras mayas. Y como decía, pues quedaron alrededor de unos 4 millones de mayas bilingües, hablan su propia lengua, hablan español la mayor parte de ellos, y los más conocidos pues pueden ser los quiches de Guatemala, los 2 millones de yucatecos, pero también tenemos zapotecos y quizás los más puros, que son los mayas blancos, lacandones. Hubieron unas guerras castas del 1847 al 1901 entre mayas y mestizos, y la cosa pues terminó muy mal para los mayas porque hubo la ocupación por parte de México. Hasta ahí la historia conocida.
La gran pregunta que uno se puede formular: ¿existen las profecías mayas? Pues yo he puesto ahí un rotundamente no, y lo digo bien alto, rotundamente no. No hay ni una sola profecía, y os voy a decir los porqués, y luego los voy a desgranar. Porque no hay códices o textos donde se mencionen fines del mundo, porque el calendario maya no termina en diciembre del 2012, porque el 21 de diciembre es una fecha inventada por Occidente, porque el 13, luego lo veréis, es un número fatídico. Cuando tú le preguntas a un maya auténtico sobre esto del fin del mundo, el cambio de ciclo, se mean de la risa con el tema. Porque los mayas mencionan en sus estelas fechas del 4771 después de Cristo, porque no hay tormentas, o nunca predijeron tormentas solares, que ahora parece que están de moda, y ahora hay algunos que van por ahí diciendo que si no dijeron una cosa dijeron otra, y porque no hay cambios de ciclo maya en ninguna parte. Vamos a comentarlo, porque lo mejor es demostrarlo. ¿Cuántos escritos mayas quedan? Porque parece que haya escritos por todas partes. Mirad, códices los siguientes: Dresde, guardado en la Sächsische Landesbibliothek. En Dresde, Alemania, explica detalles del calendario maya y su sistema numérico. Códice Madrid, se encuentra en el Museo de América, en Madrid. Habla sobre horóscopos y tablas astrológicas. Códice París, en la Biblioteca Nacional de París. 11 páginas, nada más, sobre rituales, dioses, ceremonias y zodiaco. Códice Grolier, en México, dentro de un museo, pero de momento no expuesto. Se sabe que son 11 páginas más sobre rituales y matanzas. Códice Pérez, copias fragmentarias de algo que se llamó Chilambalán. ¿Qué es el Chilambalán? Varios libros que relatan la historia de la civilización maya, que se escriben en el siglo XVII y que hablan sobre religión, historia, folclore, medicina y astronomía. Popol Vuh, las leyendas de los quiché. Se tradujo al español por parte de un fraile en 1701, Fray Francisco Ximénez. Trata de la creación del mundo, los dioses gemelos Hun Akpu e Ixbalinmekek, creación de los hombres de maíz, muertes, sacrificios de guerreros, migraciones de mayas, fundación de la Santa Cruz de Quiché, una de las principales poblaciones mayas, ciudades mayas, y la organización social política de las 24 casas grandes o castas que tienen ellos en la actualidad. En ninguno de ellos, como podéis ver, se mencionan temas de profecías, porque esos son los únicos textos que existen. Vayamos viendo más. ¿Cómo funciona el calendario maya? El calendario maya funciona de la siguiente forma. Tenemos uno llamado el Cholquín, que sería el sagrado, el Hap, el civil, el sistema de la cuenta larga. El Cholquín es un calendario de 260 días. El Hap es un calendario de 365. En realidad, si sois muy puritanos, tendría que deciros de 360, aunque ellos llaman que después hay 5 días funestos, los que vienen a continuación. La cuenta larga no es nuestro enero, febrero, marzo, abril, mayo, y no se basa en un calendario de 30 días, sino que estamos hablando de un sistema vigesimal, es decir, ellos utilizan el sistema de base 20 dentro del mundo de la matemática. Y además funcionan por segmentos, y en concreto tienen 5 segmentos. Van del 0 al 19, porque hay que tener presente que los mayas conocen el número 0. Nosotros tardamos mucho. No fue hasta la Edad Media cuando el número 0 no apareció. Mirad, hablamos del calendario. El calendario, el más importante, el que nos ocupa, es el calendario de la cuenta larga. El calendario de la cuenta larga habíamos hablado que funciona por segmentos. En concreto tenemos 5, mirad. Un ejemplo, esto es una fecha del calendario maya. 0, 1, 3, 5 y 7. Una fecha cualquiera, la pongo como ejemplo para que veáis cómo va. 0.1.3.5.7. Dado que es vigesimal, en matemática lo que hay que hacer simplemente es multiplicar por la posición que ocupa. Por lo tanto, el 0 no lo cuento
pero el primero es 1 por 20 por, aquí debiera ser un 20, sin embargo los mayas nunca utilizaron en esta posición el múltiplo de 20, sino el 18, por algo que os comentaré luego más tarde, por 20. Segundo, 3 por 18 por 20. Este 5 por 20. Y el último, sencillamente, 7 por 1, que es la posición que ocupa. Esto nos da un total de 8.387. Y está hablando siempre de días. Días desde la creación del mundo maya. Por lo tanto, es interesante en todo momento que sepamos cuándo es el año cero de los mayas, para poder sumar y a partir de ahí saber en qué fecha nos encontramos. Los segmentos sencillamente se le llaman, al de la posición 0 que he puesto como ejemplo, Bactún, al 1, Cactún, al tercero, Tún, a este cuarto, Uninal, y al quinto sería el Kin. El calendario maya finaliza el 19.19.19.18.19. ¿Por qué? Porque siempre lo dijeron así, su calendario es vigesimal y como tal tiene que terminar en esa fecha concreta. Según esa correlación, estaríamos hablando de 584.000 días después de la creación del mundo maya, y esto se remontará, ahora veréis por qué, al 13 de agosto del año 4771. Ahí finaliza el calendario maya. Claro, nos falta algún dato. ¿Qué significa la fecha 13.0.0.0.0? O sea, un 13 y 4 ceros, porque consideremos que el calendario de la cuenta larga siempre tiene 5 segmentos. Los historiadores se ponen de acuerdo, y un tal Eugene Thompson es el que comenzó todo, para decir que el día cero del mundo de los mayas es el 11 de agosto del año 3114 a.C. ¿Por qué dice eso este hombre? Porque dice que aquel día había una conjunción de planetas en la constelación de Aries, y según los mayas, su año cero comienza el día que hay la conjunción planetaria en la constelación de Aries. Por lo tanto, el 13.0000, según esta correlación, evidentemente que corresponde al 21 de diciembre del 2012. Corresponde a esa fecha. Y hay algún listillo, porque no se me ocurre otro apelativo, que vio que Jacques de Molay, el último de los templarios, falleció el viernes 13 de 1314. Por lo tanto, para Occidente, el viernes 13 es un día malo. Ese listillo dijo, pues si el 13 es malo, y como en Occidente se tiene asociado como algo malo, la fecha 13 puntos y 4 ceros, por arte de magia, digo que ese es el final del calendario maya, que coincide con el 21 de diciembre del 2012. Hay varios fallos también al respecto. Algunos dicen el 23 de diciembre del 2012, porque hay otra correlación que se llama la correlación GMT+2, que es de otros historiadores, Goodman, Martínez y Thompson, que le da 2 días más. Por si no te lo crees, hay un señor que se llamó Dionisio el Exiguo, que fue el que ajustó el calendario juliano al gregoriano. Y ese señor no tenía ni tan siquiera idea de cuándo fue el reinado de Herodes el Grande, que en realidad él marca el 753 a.C., cuando sucedió el 748. Tampoco conocía el número 0, por lo tanto llevamos 7 años de adelanto respecto a lo que debería ser el auténtico calendario. Eso significa que la fecha del 2012 ya ha sucedido, si alguno se cree esa patraña. Por lo tanto, ¿verdad que seguimos estando aquí? ¿Realmente se va a acabar el mundo? Hombre, algún día, yo lo he puesto ahí, algún día en un futuro lejano, sí. A lo mejor, quién sabe, tenemos la mala suerte, ojalá no sea el caso, de verdad que toco madera todos los días para que nunca suceda una nueva guerra mundial, porque las cosas están muy mal últimamente. Ya habéis visto cómo está el tema de los norteamericanos, que están por ahí diciendo, oye, que nos gustaría invadir Irán. Esperemos que nunca ocurra, que nosotros somos aliados, ¿no?
Pero ni los mayas ni los aztecas hablaron de profecías del fin del mundo ni de cambios de ciclo de su calendario en el 2012. Es más, hay una estela de Palenque que menciona fechas del Bactún en el 4771, donde los mayas estarían celebrando la coronación del gran rey Pacal al final de su calendario de la cuenta larga. Por lo tanto, ya hay estelas en las que dice que cuando llegue el 4771 nosotros estaremos celebrando el reinado de Pacal. No supieron predecir en ningún momento que los conquistadores les iban a llegar. Por lo tanto, ¿por qué hablamos siempre de profecías y que eran tan grandes profetas si no supieron vérselas venir cuando llegaron los españoles? Tormentas solares que ahora están tan de moda hay desde 1800, bueno, desde muchísimo más atrás en el tiempo. Quizá la más importante ha sido la de 1859. En 1984, una de esas tormentas afectó a 2 satélites. El ciclo solar máximo, según la NASA, se dio en el 2010 y en el 2011. No en este año, tengámoslo muy presente. ¿Hablaron los mayas de un cambio de conciencia, ahora que algunos intentan poner de moda? Pues mirad, los mayas hablaron de precesión de equinoccios. Hablaron de que la precesión de los equinoccios se produce cada 25.800 años. Tienen un margen de error de un 1,6%, porque la auténtica precesión de los equinoccios es de 26.021. Eso que hablaban de que eran tan grandes astrónomos, lo eran, pero no perfectos. 25.800 por 365.000 nos dan 9.417.000 días. La famosa piedra del sol del calendario azteca y maya tiene, he puesto ahí mal, pero son 5 eras. La primera era es la del jaguar y nos habla de 676 años. La segunda, la del viento, 364. La tercera, la del jaguar, 312. Y la cuarta es la del agua, 676. Sumados son 2028 años. Si la creación maya es del 3114 a.C., ¿cómo es que se nos viene diciendo que hay un final de ciclo, cuando realmente no hay final de ciclo? Hemos visto que ya habría pasado hace un montón de tiempo. Ellos sí que dicen que el quinto sol de la piedra del sol finalizará tras un temblor de tierra, pero en ningún momento dijeron dicho cuándo. Vamos a ir rápido. ¿Cuándo dijeron los mayas que se acabaría su calendario? Lo hemos dicho, 19.19.19.18.19. El sistema está basado en la posición, lo dijimos. No os di lo del 18. ¿Por qué el 18? El 18 es porque 18 por 20 nos da 360 días. ¿Por qué la segunda posición? Porque para ellos es muy importante los dioses gemelos. Dioses gemelos que nosotros también compartimos en nuestra mitología. Los mismos de ellos nosotros les llamamos Castor y Pollux y son nuestra constelación de Géminis. Eso también daría mucho que pensar. La correlación maya finaliza entonces el 19.19.18.19 y esto nos da el 13 de agosto del 4771, o sea, 584.000 días después de la creación maya. ¿Hubieron predicciones entonces? ¿Hicieron algún tipo de predicción? Mirad, ellos dijeron que Kukulcán, Quetzalcóatl, el dios serpiente, regresaría en un catún. Sabemos que las fechas del catún son estas del segmento primero. Y ellos nos dijeron en el Chilambalán que regresaría la cuarta vez que hubiera un catún. Sabemos cuándo se crea el Chilambalán. Por lo tanto, como las fechas del catún solamente se reproducen cada 256 años, tenemos una en el 1480, otra en el 1736, otra en el 1992 y la cuarta debiera ser en el 2248. Por lo tanto, en el 2248 entonces sí regresaría Kukulcán o Quetzalcóatl. Hay un monumento 6 en Tortuguero que dice Bolón-Yocte, que para unos es el dios de la guerra, vendrá al final del 13 Bactún. Es cierto. Habla de alrededor del 2012. Y dice en concreto, está en Tabasco, dice algo así como, él llegará. También se encuentra en otro lugar, en otra estela, en una estela que estaba cubierta con estuco, que se le llamó el ladrillo de Comalcalco. Se quitó el estuco y se vio que también aparecía Bolón-Yocte diciendo que él vendrá. Para muchos es un dios, Bolón-Yocte. Otros dicen que en realidad Bolón-Yocte era un arquitecto.
y que lo que viene a decir el Monumento 6 de Tortuguero es que él vendrá a arreglar un edificio. ¿Qué quiere decir eso? Algunos arqueólogos dicen que Bolón Yotte era constructor y que como nunca acababa la construcción, dijeron, en el futuro, en el 2012, ya lo terminará. Y como eran unos cachondos, lo dejaron en el Monumento 6 de Tortuguero. Vamos a ir un poquito rápido. ¿Hay otras correlaciones? Sí, hemos hablado de la constante esta de el 21 de diciembre. La de Floyd Losbury, hay otra más, la de Spinden y otra que es la de Bonwich. Es decir, los mismos historiadores no se ponen de acuerdo en establecer cuál es el auténtico año cero. Nos queda una o dos diapositivas. Mirad. Penúltima. ¿Es el calendario más preciso que el nuestro? Pues no. Porque el de 365 días no se ajusta con el real tropical nuestro. 365,2422 días. Un día antes de lo debido, dado que el calendario lunar de ellos es de 30, decían, bueno, pues que aquel mes, casualmente lo iban a corregir y era de 29. Como no sabían cómo ajustarlo, unas veces el calendario lunar era de 29 y otras de 30. Fijaos qué precisión tienen, tanto que hablamos de la precisión de los mayas, ¿no? Los mayas no se ponen ni de acuerdo. En Copán hablan de ciclos de 149 lunas y en Palenque nos hablan de 81 lunaciones. La precesión de los equinoccios no es correcta, como podemos ver. Por lo tanto, los griegos eran más precisos que los mayas. ¿Por qué hay? Ahí va. Vamos hacia atrás, que queda una nada más. Eso es publicidad. ¿Por qué hay tantas personas que hablan de un fin del mundo, o cambio de conciencia, o cambio de ciclo? Porque gurús siempre lo ha sabido. Porque gente que le gusta aprovecharse de vosotros y sacaros vuestro dinerito comprando libros y tonterías sobre el fin del mundo, siempre lo sabrá. Y pongo ejemplos. Paco Rabanne, que está por ahí escondido en alguna parte, habló de que la Mir caería en el 1999. ¿Cayó? No. En el 2000 los sistemas informáticos iban a descontrolar, ¿os acordáis? ¿Pasó algo? No. La atalaya de los testigos de Jehová anuncia el fin del mundo para el 2003. ¿Sucedió algo? No. Cambiaron y a partir de ahora la atalaya de los testigos de Jehová habla que el fin del mundo es en el 2034. Raúl Julia Levy, recientemente, lo hemos visto que ha salido en un montón de medios de comunicación, diciendo que está preparando un documental para noviembre del 2012 con archivos desclasificados de los gobiernos de México, Guatemala, Belice y el Consejo Nacional, no te lo pierdas, de los mayores mayas de Guatemala, donde se anuncia la conexión extraterrestre con los mayas. Rápidamente, el tipo ha vendido ese documental, antes de hacerlo, a un montón de televisiones de todo el mundo. ¿Qué os estoy diciendo con todo esto? Pues que no hay ni cambio de conciencia, ni de ciclo, ni de fin del mundo, ni nada, de nada, de nada. Esa es la conclusión final. Y eso se puede demostrar, lo otro no. Ahora es el momento de la publicidad Carlos Sapón, donde podéis encontrar en los medios de comunicación de aquí de Barcelona, pero indudablemente en su página web, en donde él va poniendo todo lo que va haciendo a lo largo de la semana.